Le tengo el remedio. 7:36 minutos de la mañana, gracias por continuar conectados con nosotros y es tiempo de Le Tengo el Remedio con el doctor Carlos Francisco, hoy con un tema bien interesante y es la menopausia, cómo identificar esos síntomas, cómo atravesarla, pues de inmediato con él y con su invitada, la doctora Sandra Patricia Zapata, ginecóloga. Bienvenidos los dos a su espacio, doctor. Buenos días. Un saludo respetuoso para su merced Lina, igualmente para Aníbal. ¿Qué hubo, Aníbal? ¿Cómo siguió? Bien, doctor, ahí vamos. ¿Qué quiere decir? Eso ahí vamos, eso está ahí bien. Ahí vamos, es que vamos muy bien. Y ¿Mañana se va a incapacitar otra vez? No, si usted viene, no. Ah, ojo. ¿Esta semana no hay puente, Ala? No. Pero ya dentro de 15. 2 seguidos. En 15 sí. Lo dice usted, Lina, un tema muy importante para hablar de una condición, no es una enfermedad. Una condición que pues es natural a la... Bueno, hemos dicho, vamos a hablar de la menopausia y por supuesto, como siempre aquí, un experto, una experta en este caso, la doctora Sandra Patricia Zapata Clavijo, médica, gineco... Yo no sé, ¿los ginecólogos son distintos a los obstetras? Generalmente aquí en Colombia estudiamos una especialidad que es ginecología y obstetricia. Eso. La obstetricia se encarga del control prenatal y la atención de los partos y los nacimientos, todo lo que es control prenatal, esa es la parte de obstetricia, y ginecología es el resto de temas de la mujer. Y la doctora Sandra Patricia es gineco-obstetra. Sí, señor. Ginecóloga, pero esencialmente es una experta en menopausia. La pregunta, ¿qué es la menopausia? Bueno, técnicamente nosotros llamamos menopausia a la última menstruación que tiene la mujer. Esto significa que ya en ese momento es el marcador como del último bulito que tiene la señora y de ahí en adelante se pierde toda la capacidad reproductiva y además tenemos la pérdida de la menstruación y hay un descenso en la producción de los estrógenos y de la progesterona por parte del ovario. Básicamente es el cese natural de producción de hormonas. De unas hormonas específicamente por cuestiones... ¿Por qué se pierden las hormonas, doctor? Bueno, cuando se dejan de producir. Se dejan de producir porque se acaban los óvulos en la mujer, básicamente en los ovarios. Eso es un recurso no renovable. Exactamente. Nosotras más o menos en el vientre de la madre tenemos aproximadamente 2 millones de óvulos en semana 20. Upa. Cuando nacemos tenemos 1 millón de óvulos y al entrar en la adolescencia y con las primeras menstruaciones tenemos aproximadamente 500.000 óvulos que son los que vamos a gastar hasta que se acaban en toda la etapa reproductiva y en promedio se acaban a los 50 años, que es cuando nos llega la menopausia. Cuando aparece, pues obviamente de manera natural. ¿Esos cambios cuáles son? Bueno, nosotros tenemos una etapa antecitos que es lo que se puede llamar como la perimenopausia. Entonces, en esa pérdida de óvulos podemos comenzar a tener unos ciclos en que no ovulamos y comenzamos a tener desarreglos en la menstruación. Entonces, en esa etapa las señoras se pueden quejar o que se demora mucho en venir la menstruación, que cuando viene les viene muy fuerte, o por el contrario, que tienen periodos muy seguidos. Entonces puede ser esa manifestación de que estamos teniendo irregularidad en las menstruaciones. Desarreglo en la menstruación. La otra es, muchas se quejan de las llamadas oleadas de calor, los fogones, las que pueden, digamos, atormentarlas en diferentes horas del día y en diferente frecuencia. Hay unas que se quejan 1 o 2 veces al día. Doctora Sandra, esos cambios son inexorables, esos efectos son inexorables, es decir, todas las mujeres que llegan a esta etapa van a padecer calores, aumento de peso, irritabilidad, etcétera, etcétera, o depende pues obviamente de cada persona. La severidad depende de cada persona. ¿Sí? Y uno tiene, pues es un momento en que uno tiene que fortalecer los hábitos de vida saludable en cualquier etapa de la vida de la mujer, desde la infancia, en la edad reproductiva y también en la época de la menopausia,
porque sabemos que es más severo, por ejemplo, en ciertas razas, en las mujeres que son de raza afroamericana, les dan mucho más calores y es más sensible. Las mujeres que están con exceso de peso, en sobrepeso o en obesidad, estos síntomas a veces son más marcados. Mujeres que hay otro fenómeno que se presenta en esta edad es la pérdida rápida del calcio en los huesos y eso nos puede llevar a osteopenia, osteoporosis, fracturas, fragilidad. Entonces es en este momento en que hay que fortalecer también ese sistema para prevenir ese tipo de condiciones. Y lo que hay que básicamente es conocer que esa etapa se va a presentar, quiéranlo o no, básicamente. Y naturalmente hay que estar preparados y por supuesto hoy en día los especialistas como la doctora Sandra pues supuestamente deberían proyectar, cuando digo no supuestamente su conocimiento sino supuestamente, debería ya que todos, absolutamente todos entendiéramos que esto es una etapa normal y no peyorativa, Aníbal. ¿Sí o no? De eso se trata, de que la gente vaya entendiendo y sobre todo las mujeres. Y lo digo no por su merced, sino por... No, pero a los hombres también les da andropausia, ¿no? Sí, pero eso es otro tema. Eso es otra cosa. Sino que vamos a hablar justamente de ese componente, porque es que la palabra menopausia está tan absolutamente pegada en el lenguaje al componente peyorativo que definitivamente desdice de una etapa normal, de una condición que sin duda hay que no enfrentar, sencillamente hay que asumir, obviamente de la mano de los especialistas. Y es que como usted dice, doctor, está tan mal utilizada que muchas mujeres les da pena admitir que están atravesando por la menopausia, como si eso fuese como si fuera, algo malo. como saber pero, doctora Sandra, una pregunta, la menopausia, uno lee por ahí, ¿cada vez es más temprana o eso es carreta? Promedio Colombia debemos esperar a los 50 años, pero existen algunos fenómenos que estamos viendo, como algunas patologías o algunas enfermedades, como puede ser una insuficiencia ovárica precoz o puede ser una menopausia precoz. Digamos que ya la estamos diagnosticando y son mujeres que por algunos factores ambientales o algunos factores inmunológicos pierden esa función ovárica, o también hay mujeres en las cuales hay necesidad de hacer una ovarectomía bilateral, sacar los dos ovarios y producir una menopausia artificial por casos de cáncer o alguna otra situación especial. Es decir, cuando hay alguna acción sobre los óvulos, sobre los ovarios, pues naturalmente se producen estos efectos. Pero, doctora, ¿cuándo hay que ir al médico? Es decir, no hay que medicalizar la menopausia, pero sí, obviamente, cuando una mujer va a buscarla a su merced, digo, a usted, doctora, yo le digo a su merced, sí, Alina, ¿cuándo va a buscarla? Porque uno dice, no medicalice, trátelo normalmente, pero hay muchas personas que padecen, entre comillas, estos síntomas y bueno, y la EPS, bueno, pues eso tómelo como, tome agua, compre un abanico o qué sé yo, pues a ver, tampoco. Bueno, en este momento nos estamos preocupando mucho por la calidad de vida de la paciente. Entonces, cuando esta situación, que como acaba de decir, es una situación fisiológica y normal, le afecta la calidad de vida a la paciente, pues realmente tenemos acceso a unos tratamientos para esa situación que tanto la molesta. Si nosotros tenemos a los 50, 52 años a una mujer que está en plena actividad, es profesora, está dedicada a su trabajo, está en la mitad de la vida. Y en su trabajo aquí estamos ahorita y le acoge la oleada de calor, pues esta señora es muy incómodo para ella. Si la oleada de calor ocurre en la noche y la despierta y no la deja dormir y se le presenta 3 o 4 veces, levanta al marido, le toca abrir las ventanas pues eso está afectando toda su calidad de vida. Entonces en ese momento yo creo que debe solicitar una cita por el especialista en menopausia, porque hay formas de manejar esa situación. Esa era la pregunta, doctora Sandra Patricia. Es decir, ¿hay con qué atender esto? No que espere que eso le va a pasar, espere que esa, mejor dicho, en un ratico ya le pasa. Yo he escuchado colegas que dicen eso. Le dicen, mire, ¿sabe qué? Pues es una etapa normal, espere que eso le va a pasar. ¿Cómo enfrentar esto?
Claro. Además que es no solo los sofocos, tenemos ahorita otro problema del cual las señoras no consultan y es algo que nosotros llamamos el síndrome urogenital. Es esa disminución en la lubricación, en el espesor vaginal, la tendencia a que estas señoras tienen relaciones sexuales dolorosas, hay una resequedad vaginal, eso entonces le hace que también haya una predisposición a hacer infecciones urinarias a repetición. Entonces eso hace que su vida íntima, cuando tiene pareja activa, pues también se vea muy afectada. Entonces, si el médico no pregunta, pues a la señora en esta etapa también le da pena comentar esa situación, que también tiene solución. Pero si el médico no pregunta y si el marido tampoco pregunta, si la pareja, sí, pues simplemente callados los dos ahí, esperando simplemente que algo pase, eso es complicado. Hable usted, Lina. Doctor, yo quiero preguntarle sobre los mitos que hay en torno a la menopausia. Y es que muchas mujeres creen que a partir de ese momento empezó su envejecimiento, su declive. ¿Es esto cierto? Después de que la regla ya no viene, ¿el cuerpo de la mujer se deteriora? Bueno, nosotros desde que nacemos vamos en deterioro, que vamos de ahí para allá en un periodo de envejecimiento. Sí. Y hay diferentes etapas y hay que prepararse para esas etapas. Entonces, uno le dice a las pequeñitas, mira, cuando te vaya a venir la menstruación, esta es la forma de la higiene íntima, te va a pasar 5 días que vas a sangrar. Y lo mismo en el transcurso de la vida, hay que preparar las mujeres para que más o menos en promedio a los 50 años les vaya a suspender la menstruación y se preparen para una etapa diferente que no implica que vayan a ser inútiles porque es que están en plena producción. Pero no pasa entonces que la salud se deteriora en el momento en que llega la menopausia. No, o sea, es que tu salud, si no te la habías cuidado antes, pues entonces va a empeorar y de pronto aquí es un momento en que por esta baja de hormonas se pueden manifestar o hacer una predisposición, por ejemplo, a enfermedades cardiovasculares. Al bajar los estrógenos, la mujer tiene un manejo diferente en cuanto a su colesterol total, el HDL, el LDL, que son los factores protectores cardiovasculares. Si la mujer venía fumando, si la mujer viene con ganancia de peso, si no tiene una dieta saludable y le llega la menopausia, se suma otro factor, doctora, para empeorar su calidad de vida. ¿Y que si el libido se baja cuando llega la menopausia? Sí. Por la situación que le acabo de comentar. Pero más es una condición esencialmente circunstancial, debido a, no es una cosa natural. Obviamente natural en el sentido de que hay tratamiento. Me pregunta aquí, un saludo al doctor Pulido, por favor. Doctor Pulido, ¿cómo está? Pregunta que si componente, los tratamientos hormonales, que a veces sí, a veces no, y que a veces llegan las señoras a consulta muy preocupadas porque escuchan en las redes, definitivamente los tratamientos están ayudando a desencadenar algunas cosas. Oiga, no le paren tanta bolas a las redes, lean otra cosita, a ver. No, las terapias de reemplazo hormonal, como nosotros las llamamos, obviamente son una herramienta que tenemos disponible porque ya vimos que el problema de los síntomas es que se pierden no tenemos estrógenos, progesterona y no tenemos óvulos. ¿Cuál es la terapia para esos síntomas? Como con la tiroides, si no hay hormonas, pero hay que cuidar. Claro, hay que cuidar eso es a la guachapanga. Pero estas hormonas no es la receta mágica, tómate tales hormonas de aquí en adelante, porque esas hormonas hay que cuidar el seno. Doctora, es que nos acaba el tiempo, pero hay una pregunta de Luisita. ¿Sí? Ok. ¿Qué dice? Que si la irritabilidad forma parte de este cuadro. A ver, es que las mujeres, por eso somos cíclicas, por eso nos dicen, y peyorativamente, esta baja de hormonas, la gente lo interpreta como estás menopáusica porque uno se vuelve más sensible, entonces llora más fácil, está más irritable, pero son cosas que uno debe aprender a manejar y la familia también. ¿Cuánto dura eso? Menopausia y de ahí en adelante el periodo es climaterio. Ya todo el resto de la vida vas a estar en climaterio y menopausia. Porque es que 20 años, 30 años, lo que dure es tu vida. Porque es que la menopausia es una etapa que empezó aquí, pero no quiere decir que esos síntomas no se puedan manejar.
¿Sí me entiendes? Es como decir, entramos en... Pero el estado anímico, 30 años con el estado anímico No, hay una agudización pues cuando se presenta, pero okay. no. Mira, es que en esta etapa, 50 años a las mujeres se le presentan muchos fenómenos asociados. La mayoría de señoras en ese momento se le van los hijos, se casan y si han sido mujeres de hogar, entonces hay un fenómeno psicológico que se llama el síndrome de nido vacío, que yo ahorita ¿qué hago acá? Mis hijos no están, no tengo a quien atender, además... ¿Se acabó la vida? Se me acabó la vida. Eso no. Entonces, la otra es, estoy con mi pareja, pero entonces no duermo bien, las relaciones sexuales no son satisfactorias, entonces... Pero todo eso, tenemos lubricantes vaginales, tenemos cremas vaginales para mejorar esa... En este momento lo que tenemos controvertido es el uso de testosterona, pero sí. Estrógenos y progesterona sí podemos utilizar guiado médicamente. Así que el tema absolutamente normal. Si usted está pasando por esta etapa, la etapa previa o si no, todos, absolutamente todos deben estar pues a tono con el conocimiento de esto y por supuesto consulten, no se queden calladas, consulten. Especialistas como la doctora Sandra Patricia saben cómo manejar esto, no se queden ahí ni tampoco oyendo ahí a cuanto influencer, no, que se tome, que no se tome, que no sé qué. Última recomendación, doctora, y muchísimas gracias por estar aquí. Comencemos desde ya a prepararnos a la menopausia y volvámonos aficionados a la vida saludable, desde ya. Dieta saludable, ejercicio, sueño, manejemos el estrés, tengamos unas relaciones sociales, creativas, afectivas y eso nos ayuda a comunicarnos entre todos para manejar todas estas etapas. Sandra Patricia Zapata Clavijo, médica, ginecóloga y obstetra y por supuesto experta en menopausia. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí. ¿Cuándo hablamos del climaterio como etapa grande? Cuando tú quieras. Este espacio es suyo, doctora, y por supuesto de todos ustedes. Aníbal, díganle a la gente que no se crea que la vaina en las redes me tienen vaciado. La hora aparecí yo con una mate de sábila y no sé qué. Y yo no hago nunca recomiendo un medicamento. Absolutamente todo lo que están ofreciendo por ahí, eso es falso, eso es tumbis, eso es chimbo. Diga... Carreta. Ah, perdón, sí, por corregir. Y más faltaba. Sí, y oiga, empezó la cosa esta de la COP16. Sí. ¿De cuándo acá no pararle bolas a este componente ambiental? ¿De cuándo acá no, por lo menos en esta etapa, sencillamente mirar cómo es este merequetengue de nuestra relación con el planeta y demás? Para que no le interese. Pero aproveche estos días simplemente como para tratar más o menos de oír las noticias. No cambie el canal, simplemente quédese ahí a ver qué es lo que dicen estos magos. ¿Sabe por qué? Porque todo eso nos interesa. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.